Estoy grabando, ¿no? Sí. Muy buenos días, queridos alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos en aritmética con bastante friecito, pero acá estamos. Nos tocan las medidas de tendencia central, pero no las medidas de tendencia central en datos simples, sino en datos agrupados. ¿Se acuerdan que ya estábamos haciendo preludio de este tema? Pues hoy día vamos a hacer. Primero, vamos a entrar acá, dice, el área de la superficie limitada por el polígono de frecuencias y el eje horizontal es igual a la suma de las áreas de los rectángulos que forman el histograma. Este de acá es un diagrama escalonado, es un histograma de frecuencias acumuladas y la ojiva es esta de acá. Y se obtiene al unir los extremos superiores del diagrama del histograma de frecuencias, ¿no? Esto nos ayuda a describir o a ver las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central todas van a estar aquí, pero no siempre vamos a tener una gráfica o no siempre va a ser tan sencillo, por lo tanto nosotros tenemos que tenemos tres fórmulas diferentes, aunque la media no es mucho, sobre media, modo y mediana. Recordemos, ¿qué era la media? Normal, sin datos agrupados. ¿Qué era la media, hijos? Chicos, ¿qué era la media? Promedio. El promedio, ¿no es cierto? La suma de todos los datos entre el número de datos. En este caso, la mediana, el del medio, el dato que está en el medio. La moda, el que más se repite. El que más se repite. Para datos agrupados, la media es prácticamente la misma. Este de aquí, que parece, este de aquí que parece complicado, este sigma significa sumatoria y eso quiere decir que es la suma de todos los datos que van de 1 hasta acá. ¿De quién? De f sub i por x sub i sobre n. ¿Qué era f sub i? El dato, ¿se acuerdan? Para hallar teníamos que hallar si este es f sub i y esta es la cantidad de datos. Tengo 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, 1 hijo, 10 familias tienen 4, 5 familias. Para hacer la media teníamos que multiplicar estos, ¿no es cierto? 40, 3 por 5, 15, 2 por 3, 6, sumarlos, eso significa esto. Solo que en este caso el x sub i va a ser la marca de clase, ¿sí? Nada más. En cambio, cuando hablamos de la mediana para datos agrupados, tenemos estas dos formulitas, ¿sí? El asunto es, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Verdad? Esto. Entonces, esta es la que vamos a usar, no se preocupen. El límite inferior de la clase, este es el límite inferior, esta es el ancho de clases. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos así, digamos, un intervalo, ¿no es cierto? Acá hay más intervalos. Primero, para hallar la mediana, tenemos que hallar la clase mediana. La clase mediana. ¿Cómo es eso de hallar la clase mediana? Por ejemplo, son 50 datos y buscamos el dato 25 en qué parte está, en cuál de estos. Está entre este. Entonces, esta es la clase mediana. Y vamos a utilizar los datos de esta clase. Entonces, cuando me digan el límite inferior, usamos este. El ancho de clase, 7 menos 3, 4. ¿Verdad? El número, n siempre es el mismo. Acá, fm, ¿qué significa?
este F sub m e. Ya. Significa la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Cuando yo pongo el -1 es la anterior. Entonces, si yo acá tengo la frecuencia acumulada 3, voy a buscar esta de acá, la que está arriba, ¿sí? En cambio, esta es la frecuencia absoluta simple y voy a utilizar la de acá, ¿sí? Para eso me sirve la clase mediana. Igual en el caso de la moda. En el caso de la moda, esta es mi fórmula. Y al límite inferior sabemos que es marca de clase, sabemos que es este de aquí. Estos dos, ¿sí? Este es igual. Acá buscamos cuál es el intervalo donde se encontraría la moda. Y buscamos nuestra clase modal. Entonces, por ejemplo, vamos a poner solo como ejemplo acá. 3, 7. El límite inferior sería 3, la marca de clase sería 7 menos 3, 4, acá, ¿sí? Acá yo tengo un F sub i, ¿verdad? F sub i, ya, digamos que acá tengo 3, acá 2, acá 5, ¿sí? Acá me dice que es la frecuencia modal menos la frecuencia modal menos 1. 3 menos 2. 1. El incremento de 2, la frecuencia modal menos el que viene después. 3 menos 5, menos 3. La frecuencia absoluta, ya, no hay problema. Voy a ver. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Alguna duda hasta acá entre la media, moda y mediana? Chicos. Creo que no. Ya, eso de que estén, ¿cómo se llama? Bien abrigados tiene su pro y su contra. ¿Cuál es su pro? A ver. De que no vamos a morir de gripe o de hipotermia. No. La contra es de que están tan calientitos que les va a dar sueño. Ya. No, no da sueño. ¿No da sueño? Da hambre. ¿No han desayunado todavía? Ya. Entonces, dados estos, medidas de tendencia central igual son la media, la moda y la mediana para variable cuantitativa, para variable discreta continua, cuantitativa continua. Empezamos. Se analizan las notas de 20 alumnos en el curso de aritmética recogiéndose los siguientes datos. Esto por ahora no está sin agrupar, ¿no es cierto? ¿Cuántos estudiantes aprobaron el curso según los datos originales? Mis 10 es desaprobado, ¿no? Claro. ¿Cuántos aprobaron el curso? 8. 8, muy bien. Calcular la moda para los datos sin agrupar. A ver, para recordar, ¿cuál es la moda? El que más se repite. Ya, ¿quién es el que más se repite? Me parece que el 10. ¿Verdad? Acá hay 3, el 9 solo hay 2, el 11 hay 2, el 13 hay 3, entonces sería el 10. Calcular la media para los datos sin agrupar. ¿Cuál es la media? Acá tendríamos que ordenar, ¿no es cierto? Tengo el 2, vamos a borrar esto, y vamos a ir poniendo uno por uno. Tengo el 2. Luego, ¿quién viene? El 3, el 4 no necesitamos. El 2, el 3, el 4. Luego viene el 7, ¿no? El 6, que me lo comí. El 8.
Entonces vamos a buscar, si son 20, la media sería el dato 9 y 10, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí tengo, en el centro sería el 0,9 y el siguiente 0,10, el 0,10, el 10. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media? Estoy pidiendo la mediana, perdón. La media es otra. La mediana es 9,5, o me equivoco. Para hallar la mediana, tengo que hallar los dos datos que estén en el centro. Acá hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, yo me equivoco y nadie dice nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería, ¿cuáles son los datos del centro? El 10 y el 11. Entonces, exactamente, el 10 y el 11 son 10, 10, por lo tanto, la mediana es 10. La media, ¿quién me dice cuánto es la media? Chicos, sumamos todo. ¿Alguien ya sacó? Tres, 5, 10, 15. 9.5. La suma total es 190, ¿no? Sí, mis confirmo. ¿No? ¿Cuánto? 9, sí está bien. 9,5, ya está. Porque la suma total me sale 190, estoy mal. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí sale. 190 entre 20, que es ¿cuánto? 9,5. Ya está. Ahí ya hemos desempolvado nuestro, ¿cómo se llama? Nuestros recuerdos sobre media, moda y mediana en datos sin agrupar, ¿verdad? En datos sin agrupar es fácil. Debido poner en su examen hoy día ya. De la siguiente tabla de distribución de frecuencias, calcular F2 menos F1 más N. Luego calcular la media, la mediana, la moda de esa muestra. Entonces, primero tenemos que rellenar. ¿Cómo rellenábamos? Eso hemos hecho la clase pasada. ¿Cómo hemos hecho eso? ¿Qué haríamos, chicos? Mis del F1 se dividía entre 100 para hallar el H sub 1, ¿o cómo era? El F1, no, el F1, el F sub i es el número de datos. El H sub i es F sub i sobre N. Ahora, este es el acumulado y este es el acumulado. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a poner acá es 0,1. Sumamos más algo, viene acá, ¿verdad? Más este es 0,8. ¿Cuánto vale este de acá? 0,5 o no. ¿Por qué era? A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que este es H sub i porque me interesa ahora, ¿ya?
este 0,1 más este viene acá, más este viene acá, más este, estamos acá en 0,8, ¿verdad? Más este me debe dar ¿cuánto? 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, Ya. Ahora, si este de 0 a 8 es 1, ¿cuánto vale este de aquí? 0,2. ¿Ah? 0,2. Ahora vamos a este de aquí. 0,2 es igual a ¿quién? F sub i 20 sobre ¿quién? Me dispuso 0,1. Tienes ya sobre 20 entre quién? ¿Entre n o no? Sí, Ya. ¿Cuánto valdría n? ¿100? 100. Entonces yo ya sé que acá vale 100. Y puedo hallar ya, por ejemplo, este. Acá 0,1 es igual a, yo no sé cuánto sale f sub i, pero yo sé que es sobre 100. ¿Cuánto sale f sub i? 10. 10. Ah, entonces ya tengo acá 10. Igual hago con el 0,3. 0,3 es igual a f sub i sobre 100. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto 30. vale? 30. Ahora ya tengo para sumar este de acá. A este es 30. ¿Cuánto me queda el vacío? 30, 40, 50, 60, 70, 85. ¿Cuánto sería acá? 15. 15. Miren, ya rellené esto. Entonces ahora yo puedo rellenar aquí todos mis datos. Solo era necesario eso y rellenamos todos los datos. Este es 0,2, ¿no es cierto? Y ya, ponemos acá el 0,2. 15 entre 100. Ustedes que están con calculadora, yo mi celular está cargando allá. 15 entre 100. 0,15. 0,15. 25 entre 100. 0,25. Ya, sale 1. ¿Sale? Sí. Sale 1, ¿no es cierto? Entonces todo bien. Ahora, este ya no es h sub i, a mí me gusta ponerlos juntitos, pero ni modo. ¿Cómo era el acumulado? ¿Qué se hacía? Acá es 10, 10 más 15, 25, 25 más 30, 55, 55 más 25, 80, 80 más 20, 100. Ahora igual este con este. El primero es 0,1 más 15, 0,25 más 3, 0,55 más 25, 0,80 y acá sería 1. Y ya rellené mi tablita, ¿verdad? Ya. Ahora calcular la media, la moda y la mediana. A ustedes les di para que ya tengan las fórmulas, ¿verdad? Por si acaso. Sáquenme esa fórmula que está ahí, sáquenle captura porque la vamos a utilizar, la que está en celeste. ¿Sí? Y la que está aquí. Ahora sí utilizamos. Calcular la media. ¿Cuál era la media? La media es la suma de todos los f sub i por x sub i. Me falta el x sub i. ¿Cómo hallo el x sub i? ¿Se acuerdan?
acá. 10 más 20, 30, entre 2, 15, 20 más 30, 50, entre 2, 25, 30 más 40, 70, entre 2, 35 y acá 45. Entonces vamos a multiplicar estos dos para dividirlos entre 100. Multiplicamos para la media, ¿no? No, esta es la media. ¿Cuánto sería? 15 por 10, 150. Ustedes me van a hacer esto porque es con calculadora. 25 por 15. ¿375 me equivoco? Sí. Miss, Dime, hijo. sí, Miss, está bien. Muy bien. 35 por 30. ¿1050? Sí, Miss. 25 Sí. por 45. $1,125. 1000, 125. 1025. 1125. Y por último, 55 por 20. 1,100. Ya, sumen todo y divídanlo entre 100. Ah, 38. 38. Ya tenemos el primero. Ahora queremos hallar la mediana. La mediana es el límite inferior más el ancho de clase, todo, n sobre 2, menos la frecuencia media menos 1 sobre, ya, vamos a buscar. Primero, ¿cuántos datos son? 50, ¿no es cierto? Son 50 datos. Entonces, 100, perdón. Entonces la mitad son 50 datos. Hasta acá hay 10 datos. Hasta acá hay 25. Hasta acá hay 55. Entonces, esta de aquí va a ser mi clase media. Y los datos vamos a sacarlos de aquí. Este de aquí. Ay, no, perdón, este de aquí. Digo que está acá y marco el otro. ¿Sí? Ya. Entonces, empezamos aquí. Miss, pero ¿por qué sería el 30-40 y no el 20-30? Como el 30, 40 y 20. Ya, porque me dicen, ¿te acuerdas que la clase media, bueno, la mediana es el dato que está en el centro? Son 100 datos. ¿Qué datos están en el centro? El dato, El 50. el 50 y el 51. Ahora, hasta acá tenemos 10 datos. Hasta acá tenemos 25 datos. Eso quiere decir que desde el dato 26 hasta el dato 55 están ¿dónde? Acá. Entonces el dato 50 y 51, ¿en qué intervalo está? Ah, ya le entendí, Miss. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a hacer acá la mediana. El límite inferior de esta clase, ¿quién es? 30. 30. Ahora sí está, ahora como que ya sacamos. El ancho de clase, ¿cuánto es? 10. 10. Muy bien. N es 100, entre 2 es 50. La frecuencia acumulada de la clase mediana anterior, ¿cuánto es? 25. 25. Por la frecuencia absoluta de la clase media. ¿Quién es la frecuencia absoluta de la clase media? 55. F sub i. No es F sub
Acá vamos a hacer eso, ¿sí? Es que está mal escrito en mi caso. Miren, acá está más bonito. Acá es mayúscula y acá es minúscula. ¿Sí? Esta es 30 mayúscula, entonces. 30, ¿no es cierto? Vamos a arreglarlo eso. Esta es la minúscula. Y ya está. Sobre 30. Y resolvemos esto. Y el menos 1 Miss. No. Es que cuando te dice la frecuencia modal menos 1 es la anterior. La frecuencia media ya, ok. anterior. Por eso que el menos 1 está acá abajito, no está acá arriba. ¿Sí? Ya, entonces resolvemos. 30 más 10, 50 menos 25, 25 entre 30, hijos. Ustedes pueden más rápido que yo. 0.83. 0.83 por 10. 8,30. 8,3. Ya, entonces 30 más 8,3 es 38,3. Miren, se parece mucho. La media está por ahí nomás, quiere decir que estamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora ¿qué nos falta? Moda. Sacar la moda. Vamos a cambiar de color para que no. Moda. Espérenme un segundo, alguien ha entrado. Piero, siempre entras tarde. Le sacamos el ancho a Piero. Ya está. Estamos acá. ¿A qué era igual la moda? ¿Se acuerdan? A una fórmula muy complicada. Vamos a escribir límite inferior. Van a darse cuenta que más asusta la forma de la fórmula que lo que en realidad es. Acá es incremento de 1 y acá es incremento de 1 más 2. ¿Se han cerciorado que sea? ¿Dónde estás? Esta, ¿no es cierto? Entonces, acá. Ahora, ¿cuál era el límite inferior? Ya sabemos cuál es el límite inferior. 30. El ancho de clase, 10. Ahora, este incremento de 1 es la modal, f sub i modal, ¿sí? 30. A ver, ¿dónde podemos hacer? Aquí. Vamos a hacer ya. El incremento 1, para recordar, es la frecuencia modal. Me he equivocado, pero no hay problema, no va a cambiar. Más la frecuencia modal menos 1. Y el otro es igual a la frecuencia modal menos la frecuencia modal más 1. ¿Sí? Ojo, está abajo, no significa que menos 1, sino el anterior y el posterior. El asunto es de que, si no me equivoco, no varía, pero en algunos va a variar. Tengo que hallar primero la clase modal. ¿Sí? En este caso no hay problema. Busco acá. ¿Quién tiene más? El 30. Ah, entonces este también es mi clase modal, pero podría ser que en otro caso la clase modal sea otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso es la misma clase modal. Entonces, ¿qué dice que es esto? La frecuencia modal 30 menos el anterior 15. Entonces ponemos acá 15. Abajo es lo mismo, 15. Y el 2 es la frecuencia modal menos el posterior, 5. ¿Sí? No me interesa el orden. No me interesa, este es mayor, sale menos 5, no. ¿Sí?
30 menos 15, 30 menos 25, 5. Y ya está. ¿Cuánto nos sale? 30 más 10, 15 entre 20. ¿15 entre 20, hijos? Nadie me va a dar bola. 15 entre 20. 0,75. Muy bien, 0,75. Entonces sería 30 más 7,5, ¿verdad? Entonces la moda sería 37,5. Buen día. 37,5. Y sacamos la moda, la media y la mediana. ¿Parecía más complicado o no? Chicos, ¿están ahí o ya los noqueé? Sí, sí, Miss, sí, sí. Parecía más complicado, Sí. pero no está tan complicado. Que necesitan una calculadora, eso sí es cierto. ¿Estamos todo ok hasta aquí? Todo bien. Todo bien. Sí, Miss. Me dice este tema bien en el examen de admisión. No, en el examen de admisión puede venirte, por ejemplo, esto de acá. Es muy común que venga una tablita acá que tengas que rellenar y decir, por ejemplo, yo que sé, un dato de los que están acá o podría ser de... Te voy a pasar, ¿ya? Tengo ahí una práctica de estadística, creo que se las voy a dar para que ustedes las hagan. Van a ver que no es tanto complicado, pero tienen que saber algunas cosas. Aparte que esto de la moda mediana y especialmente de la moda y la mediana en casos de datos agrupados, créanme, les va a servir en la universidad. Y en la vida. En la vida también. Mira, hijo, mi sobrina mayor, que es la que siempre les digo a ustedes que es como mi hija mayor, ella detestaba la matemática, odia, no en pasado, en presente también, y me parece que va a ser en futuro. Ella ha decidido estudiar psicología porque no quería saber nada con números, ya es psicóloga, ya es graduada, todo. Pero para dar su tesis, adivinen qué ha tenido que utilizar. Estadística. Tienes que hacer, porque todos los datos que agarras, todos los datos que tienes que ponerlos en alguna tabla para poder hablar sobre todo tu trabajo, y las tablas que vas a utilizar son esta clase de tablas. Algunas más complicaditas, por cierto, pero no difícil, ¿sí? O sea, estadística es bueno que sepan porque para muchas cosas les va a ayudar. Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, hallar F1, F3 más F4. Uy, no hemos avanzado casi nada. Miren, su tarea. Vamos a cambiar de tarea. Su tarea, sáquenme por favor copia, ¿qué se dice? Solo ese mismo. Saquen captura, porque iba a ser su tarea, está de acá, pero no nos está alcanzando el tiempo. Su tarea es la 7 y la 8. Solo que en ambos casos, aparte de con lo que les pida, me van a sacar media, moda y mediana, de los dos, ¿sí?